rápido, trataré de ser muy breve. Trabajaba en el mundo corporativo, soy mercadólogo, trabajaba con marcas de consumo masivo y mi sueño era llevar las marcas. Me encantaba la idea de llevar las marcas. Pero ya una vez que entré al juego del corporativo me di cuenta que me estaba enfermando. Antes de los 30 años pasé 2 veces por el hospital y fue por la presión del trabajo, ¿no? Eres joven, no tienes límites, ¿no? Estás hecho para tener éxito. Y te vende un poco la idea del trabajo ahí, ¿no? Tengo una gran responsabilidad, soy muy joven, puedo con todo. Y me di cuenta que la mayor parte de las enfermedades que hoy vivimos están derivadas del mundo del trabajo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos gastritis o no tenemos alguna enfermedad como dolores de cabeza, etcétera? ¿O cuántos de ustedes no, después de una larga jornada de trabajo, empiezan a ver estrellitas? Bueno, eso es un anuncio de que algo mal está pasando en tu cuerpo y es cansancio. Y está derivado de este constante estar trabajando. Y ahí fue donde decidí no independizarme, que creo que esa no era la palabra clave para mí. El tema es, ¿qué tengo que hacer para que estas cosas ya no sean así? Y así es como nace Magno Humano Network hace 6 años. Me identifico porque nacimos de este entusiasmo por cambiar las cosas. La compañía hoy se dedica, somos especialistas en desarrollo organizacional y construcción de culturas corporativas. Y justamente nuestro trabajo hoy es estar ayudando a las empresas a dar el salto justamente a estos nuevos entornos que estamos viviendo, ¿no? A estos entornos en donde hay puestos que ya no van a existir, a estos entornos donde ya no hay gente que ocupe las direcciones porque esa persona ya no se va a quedar, ¿no? O sea, ya un colaborador no va a permanecer 10, 15 o 20 años en una empresa, va a permanecer 3, si bien nos va. Y va a haber todo un mundo de población que ni siquiera se va a emplear en una empresa. Por lo tanto, y es interesante y es dramático, porque las compañías, las grandes compañías, no están preparadas para este salto. Y peor aún, las pequeñas empresas, que son las que hacen la mayor parte de la economía en México, no están preparadas para dar este salto hacia la innovación del mercado, hacia la innovación de la industria y el contexto que vivimos. Magno Humano está justamente en eso, ayudar a las empresas a dar ese salto, a construir nuevas culturas de trabajo. Y creo que por eso hacemos el clic con estrategias digitales, ¿no? En este tema de cómo transformamos el entorno. Y hoy me voy a tomar el atrevimiento de hablar sobre talento y competitividad y voy a hacer alusión a algunos datos que ya se han mencionado aquí. Y primero que nada, cuando me mandan la invitación y me dicen hay que hablar sobre los retos de las empresas en México hacia el futuro, la primera cosa que me viene es esto. Es un gran reto hablar sobre México porque puedo entrar a todas las vertientes que se han hablado, de lo político a lo social, etc. Y es un reto porque tenemos polémica al respecto, ¿no? En realidad hay muchos Méxicos. Es muy diferente al México que vivo yo, al México que vive una persona que se transporta de aquí a su casa que está a 2 horas de distancia, ¿no? Es un México muy distinto. Y entonces hablar del país es difícil porque depende en qué México vivas tú, ¿no? Porque hay un México que vemos en las noticias pero que no estás viviendo en realidad, ¿no? Y por eso es difícil. ¿En qué momento estamos como país? ¿En qué momento estamos hoy? La realidad es que desde mi punto de vista, y es muy personal, estoy convencido que vivimos en un momento coyuntural y ahí coincido un poco con lo que se escuchaba por acá. Vivimos en un momento de decisiones. Estoy convencido que estamos en un momento como país en el que o nos convertimos en un país muy exitoso o pasamos a la fila de los países que no hicieron nada históricamente, ¿no? Y creo que eso es ahorita, en el momento en el que pareciera que lo hemos perdido todo o que las cosas están muy mal. Tenemos 2 opciones: o tomamos un giro para convertirnos en un país poderoso realmente y decisivamente poderoso, o definitivamente vamos a permanecer ahí. Yo siempre pongo el ejemplo del mundial. ¿Cuántas veces México ha ganado un mundial de fútbol? ¿Por qué? Mentalidad. ¿Qué más? Espíritu. La razón por la cual no ganamos el mundial es porque jamás hemos ido al mundial a ganarlo. Siempre hemos ido a ver qué pasa, ¿no? A competir. Y resulta que esa no es la base de la competitividad. Uno no se vuelve competitivo para estar en el mercado. Uno se vuelve competitivo para ser el mejor. Y cuando solo vas a ir, y es algo que yo de repente menciono, a la gente le duele, pero un país que ha participado en todos los mundiales, casi todos creo, ¿no? Y nunca lo ha ganado,
es un fracasado. Y nos duela o no, así es, porque no vamos decididos a ganar. Y ahorita comentaba en el tema de la competitividad, ¿no? ¿En qué lugar de competitividad estamos? Y la realidad es que el problema es que sí podemos. Y me atrevo a poner esta imagen, ¿alguien la vio por ahí en las redes sociales? Esto fue en el terremoto. Los que nacimos en los 80s, pero que a lo mejor ya habíamos nacido, pero no vivimos la intensidad del terremoto del 85, no dimensionábamos esa situación, ¿no? Y ahora que pasó, yo vivo por la colonia, bueno, por Coyoacán y del Valle, y es una zona que quedó muy afectada, la del Valle. Y era escalofriante salir a la calle ese día, ¿no? Y de pronto yo salí y fuimos a comprar víveres y estábamos en la delegación y andábamos caminando en las calles y vi a mis vecinos y amigos míos que veía hace mucho tiempo no veía y estaban en las calles y todos nos unimos de pronto y decíamos, güey, sí podemos. O sea, sí podemos. El problema es que a veces no queremos. ¿Alguien se acuerda de esto? Es una gimnasta mexicana que fue acribillada, ¿por quién? Por los mexicanos. Todos la juzgamos con el dedo. Y resulta que esa persona llegó ahí por sus propios medios, ¿no? Porque México no es un país exitoso en el deporte porque no conozco yo al menos una escuela en este país que tenga excelentes instalaciones deportivas. Una escuela primaria, ¿no? No estamos determinados a ser exitosos en el deporte porque eso no se construye 4 años antes de la Olimpiada, se construye desde que son niños y desde que somos pequeñitos. Y resulta que esa persona llega ahí con todo su mérito y el país, la sociedad, la apunta con el dedo porque no tiene el prototipo de persona que quisiéramos ver, ¿no? Y entonces dicen por ahí que el peor enemigo de un mexicano es ¿quién? Un propio mexicano, ¿no? Acabo de regresar a Los Ángeles y nos platicaba un taxista de Uber una anécdota estremecedora, ¿no? De migración. A los 10 años se fue en un tren y migró solo a los 10 años. Y decía él, y estando aquí, los propios mexicanos no quieren hablar conmigo en español, ¿no? Y me ven feo. Y somos los mismos. Y entonces tenemos un reto que es mucho más grande, ¿no? Porque sí podemos, y es terrible, sí podemos, y sí se puede, pero eso nos hace tanto daño porque no se trata de poder, se trata de querer, ¿no? Y ahí viene un poco la referencia que hacían, ¿qué tan competitivos somos? Hice un ejercicio con este tema hace poco en un foro de empresarios, tenía puros directores de compañías, y les hice un ejercicio, pónganme en un papelito qué número de competitividad somos del 1 al 138, y aparecían todos los números, ¿no? 1, 3, 59, 100, 80, el que quiera. Y al final decía, bueno, ¿y qué a ustedes qué les hace pensar que no sepamos qué número de competitividad somos? Pues que no nos importa. Y somos empresarios, o somos directores de empresas, o somos líderes de equipo. ¿Cuál es el problema de no saber en dónde estás? No sabes para dónde vas. Y ahí es donde estamos. Y creo que ahí es donde entra la responsabilidad del empresario. Que el empresario no es solo un generador de empleos. Yo por ahí estoy convencido que la empresa no tiene como principal objetivo generar empleos, porque si no, mejor haz una fundación de generación de empleos. El principal rol de la empresa es generar riqueza. Y para generar riqueza tienes que tener un número, ¿no? Y el número es una referencia. Hay datos de la OCDE y aquí me pidieron, trae datos duros y yo traigo datos duros, ¿no? La OCDE en su último reporte nos dice cuáles son los 3 retos que tiene México por delante. 1, bueno, el crecimiento es fuerte, pero las desigualdades persisten, ya nos hablaban aquí de desigualdad. La productividad repunta gracias a las ambiciosas reformas estructurales. Ok. La desigualdad en los ingresos y las diferencias entre hombres y mujeres siguen siendo grandes, ¿no? O sea, un hombre y una mujer en México, no son iguales. ¿Nos duele? Pues nos duele, pero es la realidad, ¿no? En México nos pasa, en Magno Humano somos 2 socios, yo y una mujer, Lorena, y es increíble cómo siempre llegamos a la mayoría de las empresas y ella es la única mujer directora, ¿no? Es una constante, pocas mujeres en posiciones de poder. Y es un reto,
Y es un reto porque la mitad de la población son mujeres, ¿no? Y también nos dice la OCDE, México es el país con más horas trabajadas, pero también es el país menos productivo. O sea que cuando tú estás de ¿por qué no llegaron a tiempo los colaboradores? No pierdas el tiempo, no está vinculada la productividad con las horas de trabajo, de ninguna manera. Y el tema es, las empresas no trabajan por objetivos. Y ahí es donde está el problema. Trabajamos por tiempo, ¿no? Aquí nos decían, somos el lugar 51 de 138 economías. Ese dato no es tan grave, digámoslo así. Lo grave son los que están adentro, ¿no? Porque de este 51, en innovación somos el 55, en salud y educación básica el 74, en educación superior y entrenamiento 82, en eficiencia de la fuerza laboral 105, en instituciones 116. Y si yo me voy en específico al tema de eficiencia de la fuerza laboral, pues ahí hay datos también, ¿no? Porque en atracción de talento somos el 63, en retención de talento somos el 66, en administración profesionalizada el 72. Es increíble cómo cada vez que entramos a una compañía a evaluarla, lo primero que te salta es que no tienen administración financiera, ¿no? Este tema de no tenemos entendido que para todo hay que sacar una factura y para todo lo que ingrese hay que dar una factura, siempre. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Podemos ganar millones, pero si están mal administrados eres pobre. Pago versus productividad, prácticas de contratación y despido en el lugar 92 y participación de mujeres en el trabajo en el lugar 116. Ahí está el reto del talento. Y resulta que las generaciones que están por entrar a trabajar se van a enfrentar a esto. Otro dato, ¿no? Del 100% de estudiantes universitarios, solo el 11% concluirán los estudios y el 9% obtendrán un título. Y lo que te diría yo es, contrata al que tiene el título. Porque a veces vivimos en el paradigma de, no me importa, aunque esté trunco, no se importa. En realidad, ¿quieres que tu compañía sea eficiente? Contrata mejor gente. No es más cara. Es más caro contratar a alguien que no sabe trabajar. Alguien a quien le tienes que enseñar desde -1. Y a pesar de todo, México crece. Prometo que yo voy a acabar. Y a pesar de todo, México crece. Y este dato es impactante. El último reporte del Foro Monetario Internacional estimó que ya no vamos a crecer el 1.9, vamos a crecer el 2.1, a pesar de todo eso. Y con esto lo que quiero decirles, porque hoy hemos oído no tan buenas noticias, creo, me gustaría dejar un punto bonito al final de las intervenciones, y es que a pesar de todo esto, hay buenas noticias. Ser competitivo y tener éxito en México no es tan difícil. ¿Por qué? Ajá, ¿sí? Al ser un país pobre, genera más imaginación, más creatividad en las personas. Entonces, el verdadero valor del mexicano está en generar nuevas ideas con pocos recursos. Ok, yo te voy a decir algo y que hace poco lo escuchaba, y yo no creo que México sea pobre. Yo creo que somos un país inequitativo, pero somos un país muy rico. En realidad creo que somos un país muy rico. Y el problema creo que está, pero tomo el punto, o sea, por supuesto, hay ingenio para salir adelante, con poco. Es con poco como creamos mucho, y ahí es donde está el valor. Lo que creo es que la razón por la cual se puede ser competitivo es porque solo tienes que dejar de hacer lo que hacen los demás, y listo. En México nadie lee. Si tú lees un libro en el año, estás un 100% arriba de la media nacional. Con un libro, ¿no? Entonces no es tan difícil. En México ser competitivo no es tan complicado. Si es que yo no tenía proceso de reclutamiento y selección, pues haz un proceso y te vuelves un 100% mejor que cualquier otra compañía. Es que yo no tengo contratos, pues haz contratos, ¿no? Haz todo lo que los demás no están haciendo y en automático sales de la estadística. Yo quisiera concluir mi intervención con 6 cosas que me atrevo a compartir con ustedes del aprendizaje que he tenido siendo empresario
Les decía hace un rato, la compañía cumplió este año 6 años y tampoco hemos tenido que acudir a ningún fondo, ni a créditos, ni nada, vamos creciendo orgánicamente. Y esto es lo que he aprendido. La primera cosa que yo les puedo compartir es enfócate. ¿A dónde quieres llegar? Sí hay que establecer un objetivo. Sí hay que ponerle un número. Sí hay que saber cuánto. Pero no nada más un número en dinero. Un número en todo. ¿Cuánta gente? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos días? ¿En cuánto tiempo? Todo tiene que ser medido. Y enfócate a llegar ahí. No se puede ganar el mundial si no vas para eso, ¿no? Si no vas específicamente a eso. 2, decisión y disciplina. Decisión y disciplina. Cuando yo me volví empresario, rompí el paradigma de pararme a las 11 de la mañana, porque soy el dueño, ¿no? Si trabajaba yo para la empresa en la que estaba a las 9 en punto, estaba sentado, ¿por qué para la mía no iba a trabajar a las 9 en punto? Usted disciplina. O sea, las compañías no se construyen por buenas intenciones, se construyen en trabajo enfocado y con disciplina. Tomar decisiones, tomar decisiones. Tu trabajo como director o como líder es tomar decisiones. Así es que asegúrate de conocer, comprender y crear buenas cosas. 3, deja de contratar gente promedio. ¿Quieres tener éxito? Déjate de vincular con gente promedio. Deja de contratar gente que no estudió. Deja de contratar gente que se está buscando. Créeme que sí existe gente muy fregona en México. Y créeme que los chavos que están saliendo de las escuelas, los millennials y los que ya no son millennials, porque les tengo una noticia, el problema ya no son los millennials. Este año próximo, 2018, entran a trabajar la nueva generación, que es la generación Y. Ya no son millennials, porque ellos ya nacieron con Internet. Los millennials no nacimos con Internet. Entonces el reto es mucho más grande. Deja de contratar gente promedio, porque tu resultado va a ser promedio. No solo generes dinero, genera riqueza. No pienses tanto en lo que, en la facturación. Piensa en lo que eso va a producir, ¿no? Cómo va a generar bienestar alrededor tu compañía. Celebra el éxito de los otros. Que te dé gusto que a las otras compañías les vaya bien. Porque si a Carlos Slim le fue bien y se hizo millonario, no sé por qué tú eres pobre. Vivimos en el mismo país. Y no creo que esté más preparado que tú. Lo que pasa es que ese señor tomó buenas decisiones, ¿no? Y se determinó llegar a algún lugar. Lo podemos criticar, ¿no? Pero pues ahí está. No sé si lo que hizo fue bien o mal, porque no lo conozco. Pero la realidad es de que este país produjo a ese señor, ¿no? Entonces, deja de apuntar al dedo al que le va bien. Más bien es, ¿por qué le fue bien? Y si le fue bien legítimamente, averigua cómo le fue bien y vincúlate con él. Júntate con gente exitosa. Y finalmente, no pienses como víctima, ¿no? Lo peor que podemos hacer es ponernos en el personaje de es que la situación está muy mal y es que la crisis y bla. Los que nacimos después de los años 80 hemos vivido en crisis toda nuestra vida y aquí estamos, ¿no? Entonces, no pienses como víctima. Finalmente, decirles de este lema que salió de Fuerza México, me chocan las frases trilladas que se vuelven publicitarias y yo les diría de mi parte esto. La verdadera Fuerza México no está en ser lo que podemos ser y hacer. Para mí está en trabajar para ser lo que queremos ser. Porque si nos enfocamos a lo que podemos, en realidad podemos muy poco. Con lo que tenemos y el panorama que vimos ahorita, podemos muy poco. Pero más bien hay que enfocarnos en lo que sí queremos. Y para lo que queremos hay que trabajar mucho más. Y ahí es donde está el reto, ¿no? Por mi parte, pues es todo y de verdad, muchas gracias. Gracias a todos.